Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. ¡Viva México! ¡Viva México y sus héroes que dieron libertad a esta patria, a esta nación! Hoy se conmemora un aniversario más de la independencia de México, del nacimiento de México. Y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión les voy a presentar 5 leyendas que son muy representativas de nuestro país, que son leyendas clásicas que cuando las escuchamos mencionar, cuando escuchamos que hablan de ellas, inmediatamente nos pasa por la mente que solo en México es donde tuvieron que haber surgido estas historias, estas leyendas. Y si les parece bien, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí comenzamos, queridos amigos. Y bien, vamos a arrancar este programa especial, un programa donde estamos conmemorando la independencia de México, precisamente con la leyenda más importante, más representativa de nuestra nación, que es precisamente la leyenda de La Llorona. La Llorona de Guanajuato. Historia siempre nueva. Una de las más viejas leyendas de estos contornos que no por antigua pierde actualidad, sino por el contrario, se reproduce con inaudita frecuencia, es la aparición de una mujer de cabellera desordenada y abundante que llora sus penas en medio del silencio de la noche, cuando todo parece estar en la más absoluta quietud. Desde los tiempos de la dominación española, nuestros más insignes poetas y escritores se ocuparon del tema, y hasta hubo alguien que lo llevó al teatro. Manuel Carpio, Juan de Dios Peza, Vicente Rivapalacio y otros más dieron espacio y escenario en sus letras a la mujer en pena. Y sobre todo, ¿qué trasnochador que la haya visto y oído no refiere la fantástica aparición con riqueza de detalles que hace temblar del espanto? Horrible y aterradora. Nos decía hace poco un amigo nuestro que pese a su innegable valor y bien probada hombría, sufrió encrespamiento de nervios al narrar el suceso. Con decir a ustedes que hasta se alejó de la parranda por varios meses, nada más por llevar muy hondo el impacto de aquella visión. En estas retorcidas callejas de Guanajuato, el gemido largo y lastimoso ha tenido eco en los rincones más callados. Desde las 11 de la noche, cuando no hay en los callejones más alma que el minero que viene del turno de la noche, cansado de rendir la jornada, o bien el trasnochador, que a esas horas, ya sin encontrar dónde seguir la juerga, ve obligado el retorno al hogar. Lo curioso es que el motivo de tanto dolor difiere de lugar en lugar y de persona a persona. Unos dicen que es la casta novia que en vísperas de casarse perdió al bien amado galán y enloqueció ante el desgarramiento que le produjo el fracaso amoroso. Otros cuentan que es la sombra doliente de una viuda, que al fallecimiento del esposo y quedar desamparada, llora por la angustia de ver a sus hijos hambrientos, falleciendo en su presencia sin poder remediar su situación, y con gritos desgarradores llora su miseria. Otros refieren que es la mujer dulce y buena, a quien el marido quitó la vida en un arrebato de infundados celos, que viene a probar su inocencia. Aquí en Guanajuato hay una versión particular. Tiempos de bonanza minera, cuando el dinero se gastaba con esplendidez. Se trataba de una hija de noble familia, rica y opulenta, con todos los atributos que hacen bella y codiciable a una mujer. Sus padres la procuraban con singular esmero, pero los hombres la cortejaban con incansable galantería. En medio de esa lucha callada vivía esta linda criatura, hasta que un día, oh sorpresa, del balcón de su alcoba, colgada, encontraron una soga hacia la calle. La doncella de la bella joven es la primera en dar las voces de alarma. El lecho estaba intacto, pero la alcoba vacía. Mil conjeturas se hicieron en torno al suceso. Pasó el tiempo y de una de las casas que dan a lo que fue Río de Guanajuato, hoy calle Hidalgo, a las 12 de la noche, vistiendo un camisón blanco que llega hasta el suelo, sale una mujer que en brazos lleva un bulto pequeño envuelto en harapos, y caminando por Cantarranas llega a la plaza del Hinojo. Ahí, en el quicio de una puerta, lo deposita. Entonces, como espantada de su propia acción, exhala un alarido desgarrador, hondo y largo, que perfora los oídos y se posesiona de quien lo escucha.
Ya ustedes se habrán percatado cuál habrá sido la inocente travesura de la Llorona. Así es, esta mujer estaba encinta y antes de ser descubierta, prefirió quitarse la vida. Sin duda alguna, queridos amigos, la leyenda de La Llorona es una de las leyendas más importantes que tenemos en México y que nos representa dignamente en todo el mundo, ya que esta leyenda es muy antigua de nuestro país, inclusive desde antes de la llegada de los españoles a México, ya se hablaba de La Llorona. Se mencionaba que había una mujer que salía por las noches llorando, preguntándose en dónde estaban sus hijos. Solo los valientes se atrevían a seguirla y descubrían que esta persona, esta mujer, desaparecía sumergiéndose en el lago de Xochimilco. Fue el presagio de la conquista española. Bien, vamos a escuchar otra leyenda mexicana, que es precisamente la leyenda de la planchada. Pienso yo, humildemente es mi opinión, que después de La Llorona, la leyenda de la planchada es muy famosa en nuestro país, ya que muchas personas desafortunadamente han tenido que ir precisamente a un hospital y estando en el hospital han tenido esa suerte, o buena o mala suerte, de toparse con una enfermera fantasma, en este caso de la planchada. La leyenda de la planchada. La planchada fue una leyenda de las más populares del siglo XX. También es conocida como la enfermera visitante. La planchada es una leyenda de las más populares del siglo XX. También es conocida como la enfermera visitante. Se dice que en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, en las noches circula por los pasillos una enfermera con vestido largo, blanco, perfectamente almidonado. Entra a los cuartos y atiende a los enfermos. Cuando estos reciben la visita de la encargada en turno, argumentan haber sido atendidos por una joven de buena presencia, vestida con una blancura impecable. Una mujer hermosa, de pelo corto y rubio, seria, pero sobre todo estricta, con el uniforme almidonado y bien planchado. Según se cuenta, tal enfermera es el fantasma de una joven llamada Eulalia, que trató mal a los enfermos y su espíritu vaga ahora en el viejo inmueble, cuidando que los enfermos se encuentren bien, en castigo a la crueldad que tuvo con ellos cuando vivía. Hay ocasiones en que las enfermeras del turno nocturno, al hacer guardia, se han quedado dormidas y precipitadamente les han propinado una palmada en sus cabezas. Estas, al despertar, no ven a nadie a su alrededor. Solo sienten escalofríos y ven los largos y viejos pasillos quietos en la mitad de la noche. Una de las versiones de cómo ocurrieron los hechos narra que la enfermera de nombre Eulalia formaba parte del personal del hospital. Era entregada a su vocación, amable y querida por los pacientes. Se enamoró de un médico recién egresado que entró también al hospital, que a diferencia de ella, era un tipo orgulloso. En poco tiempo se hicieron novios, aunque la relación no era equitativa. Ella le entregaba todo su amor, y él era fanfarrón, coqueteaba con otras enfermeras. Pasado más de un año, el doctor le dijo que se casarían, y la joven comenzó a ilusionarse con la boda. Cierto día el doctor le comentó que tendría un seminario al norte del país, y tardaría al menos 2 semanas. La joven le deseó buen viaje, y esperando a su regreso para planear la boda, empezó a extrañarlo demasiado. Había transcurrido apenas una semana, cuando recibió la invitación de uno de sus compañeros para asistir a una fiesta, a lo cual ella se negó argumentando que no podía aceptar su invitación por estar comprometida con el doctor Joaquín. Su amigo, un poco desconcertado, le dijo: ¿Cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar? Está en su viaje de bodas y renunció porque se va de la ciudad. Tras esta decepción, Eulalia no pudo evitar sumirse en una profunda depresión por el engaño del que había sido víctima. Comenzó a llegar tarde al trabajo, descuidó a algunos enfermos, algunos fallecieron por su falta de interés. Pasó el tiempo
y ella cayó en cama por una enfermedad que la llevó más tarde a la tumba, en el mismo hospital donde trabajaba. Poco tiempo después, los pacientes empezaron a reportar ser atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia, y las enfermeras la llamaron la planchada por la manera impecable en la que siempre viste. Así es, queridos amigos, en diferentes partes de la República Mexicana se ha informado de la presencia de la planchada, esta enfermera fantasma que en algunos casos dicen que aparece para traer la cura al enfermo y en otros para llevarse a esa persona que desafortunadamente no ha logrado aliviarse y que es mejor que descanse en paz. Esta es la leyenda de la planchada. Ahora vamos a escuchar la tercera leyenda de la noche, que tiene que ver precisamente con el charro negro, que en algunos casos se dice se trata del mismísimo diablo. La leyenda del charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después fallecieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo, y finalmente aceptó. Pasó el tiempo, y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El horror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera escapar. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra,
así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que fallecieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como tú te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Fuente: México desconocido. En algunas regiones de la República Mexicana, queridos amigos, han visto a este famosísimo charro negro, sobre todo en Michoacán. En Michoacán lo han visto mucho, también en otras partes de la República Mexicana. De hecho, hace poco compartimos una historia de un charro que se llevó a una persona que en vida había sido perversa, maligna, que se lo había llevado al infierno. Ese charro negro, algunas personas comentan que se trata del mismísimo diablo. A continuación vamos a escuchar la cuarta leyenda de esta noche, queridos amigos, y es precisamente la de la carreta de la muerte. Se cuenta que cuando la ciudad de Oaxaca era más tranquila, donde todavía no llegaba la energía eléctrica a las calles, cerca del Callejón de la Soledad, ahora llamado actualmente Avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas, es decir, cerca de la iglesia de la Soledad y de San José, se escuchaba en las noches una carreta que pasaba aquel camino empedrado. Eso escuchaban las monjitas, pues estaban en vela, ya que esto lo hacían por penitencia. No faltó alguien que tuviera las agallas para ver qué es lo que hacía tanto ruido al pasar por aquel lugar. Y fue una señora que al no creer lo que veía, se desmayó. Su relato fue que cuando se asomó, vio a una carreta cubierta en su totalidad de negro crespones y jalada por caballos negros, aunque algunos otros dicen que eran bueyes negros. Pero lo más impactante para ella fue que quien llevaba las riendas de la carreta era la mismísima muerte. Después de este suceso, aquella señora murió al tercer día, y el pánico se apoderó de las personas tras al haber ocurrido dicho acontecimiento. Entonces, siempre se metían temprano a su casa y escuchaban cada noche esa carreta que pasaba. Todos tenían miedo porque decían que si la veían, podían fallecer. Quien estaba a cargo en la capellanía organizó una procesión para contrarrestar esa presencia maligna, pero esto, sin embargo, fue en vano. Algunos afirman oír esa carreta que sigue pasando. No lo sabemos, pero esto es la leyenda de la carreta de la muerte. Esta carreta de la muerte, queridos amigos, se nos aconseja que cuando a nosotros nos toque escucharla por ahí, no salgamos para nada. Ni por curiosidad hay que asomarnos, queridos amigos, porque esa carreta de la muerte está en busca de una persona que tiene que ya trascender, que tiene que partir al más allá. Y en caso de que la parca nos encuentre a nosotros antes que la persona por la cual venía, nos puede llevar al más allá. Así que hay que tener mucho cuidado, queridos amigos. Y bien, vamos a escuchar la quinta y última leyenda de esta noche, que tiene que ver precisamente con la Dama de Negro. La Dama de Negro de Hidalgo.
Cuentan que hace algunos años, allá por el año 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro, en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que la vieron eran comerciantes que por lo regular transitaban por esa vía, sorprendiéndose de que ocurrieran estos hechos, ya que la zona era considerada como tranquila. La figura no tenía hora ni día para aparecerse, aunque generalmente se presentaba a los humanos cuando comenzaba a llenarse el paisaje de niebla. En las carreteras del país hay muchas narraciones de fantasmas o aparecidos. La mayoría son de gente que fallece en esos lugares por accidentes y que no aceptan que ya fallecieron. Pero en este caso no hay antecedentes de que hubiera fallecido en esa forma dicha dama. Fue así como se le comenzó a relacionar con el monumento al ingeniero J.J. Clifford, que falleció en un accidente en ese lugar, y los mineros de la Purísima de Mineral del Monte lo construyeron en su memoria. Ahí es donde a veces se aparece la dama vestida de negro, con sombrero y velo. Escoge las noches con más neblina, y solo se les aparece a los conductores que viajan solos. Esto le sucedió a don Refugio Fragoso, chofer de un auto de alquiler, que una noche iba para Pachuca. Al llegar al monumento al ingeniero Clifford, vio una mujer vestida de negro, y como es un lugar solitario, pensó que lo mejor sería detenerse para ayudarla. Le pareció extraño no ver un auto descompuesto, así que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al Panteón Inglés en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo don Refugio. Dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, aunque extrañado por el lugar, pero no dijo nada. Al llegar al panteón, la mujer se bajó del auto pidiéndole al conductor que la esperara. Él asintió, pero cuando vio que la dama atravesaba la reja del panteón, dirigiéndose hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces, don Refugio procuró no andar de noche por la carretera Real a Pachuca. De manera similar, don Jaime decidió no salir de su casa por la noche. Él desempeñaba el oficio de chofer, viajando regularmente de las 3 a las 4 de la mañana por dicha carretera. El hombre desconocía la leyenda, por lo que una noche viajaba sin temor, cuando vio entre la neblina a una dama vestida de negro. Pensó que había sufrido un accidente, por lo que se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca. En el trayecto hacia la ciudad, don Jaime intentaba hacerle plática, mas no tenía respuesta. De un momento a otro, ella le pidió que la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Él se disculpó porque tenía que entrar a trabajar, pero le aseguró que la dejaría en un sitio de autos para que la llevaran hasta su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime cuando, acabando de pasar la capilla a la Virgen de Guadalupe, la dama ya no estaba dentro del vehículo? Desde esa ocasión, don Jaime prefirió viajar acompañado de su esposa, y a horas más adecuadas. La presencia de la dama de negro es ya una tradición en la carretera Real a Pachuca. Existen varias narraciones de personas que la han visto, aunque quienes la han llevado en su automóvil no han podido descifrar el porqué de su penar. La famosísima Dama de Negro. Recuerden que en México existe una obra de teatro, la cual se llama precisamente así, La Dama de Negro, la cual dirige y protagoniza mi buen querido amigo y maestro Rafael Perrín. Don Rafa Perrín es el que hace la obra de teatro La Dama de Negro. Pues bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme esta noche. Y recuerda, si te gustó, déjame un like, comparte. Y aquí nos escuchamos próximamente.